En el mundo que vivimos, en este mundo que vivimos, y en este complicado y fascinante oficio que ejerzo, cada vez tengo menos certezas, aunque algunas veces parezca que sí. Por eso quiero que hoy, a partir de lo que les digo, aprender algo de ustedes, quiere decir, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que ustedes se hacen las preguntas y se las contestan, así yo aprendo, si no, no. Bueno, hace tiempo que pienso en el miedo. El miedo en la realidad psíquica del neurótico, el miedo en la realidad social en la que vivo. Lo escucho en mis pacientes como un elemento defensivo de un sufrimiento mayor. Lo escucho y veo en la gente casi por la misma razón. Lo veo en la política como arma fundamental para tener a todos calladitos y obedientes, y quizás lo veo también en mí mismo. Por eso quiero hablar de ello. No de mí, no se hagan ilusiones, voy a hablar del miedo de los demás. Un analizante, empecemos por la clínica. Una histeria melancolizada donde la insatisfacción y el sufrimiento por lo que sea es casi permanente. Expresaba estas dos posiciones la protegían de un sufrimiento mayor y desconocido. Se permite algunos momentos de alegría, pero inmediatamente se dice, ojo, no disfrutes mucho que algo terrible puede suceder. Soy una paciente que hace muchos años que está en análisis. Hay deseo de hacer lo que sea, pero miedo al cambio. Se queda con la seguridad de lo conocido. Es una paradoja porque mientras no concrete ningún deseo, este va a estar siempre ahí idealizado. Si lo concreta, se encontrará que es distinto a cómo lo construyó en su fantasía y también pondrá en juego su capacidad para realizarlo. Es decir, si no lo hace, si no lo hago, no sé, me quedo con la duda si soy capaz de realizarlo o no. Si lo hago, es decir, si juego el partido, la cosa cambia. Ahí gano o pierdo, ¿no? Que es a lo que no se arriesga. El miedo la mantiene en un goce parasitario, es el goce del síntoma. Es un goce sufrimiento. Ella se define como soy miedosa. Ahí hay una definición del ser, ¿no? Como los alcohólicos, como los anoréxicos, anoréxicas, que hay, ¿cómo se llaman? Grupos, ¿no? Alcohólicos anónimos, el grupo de anorexia, no sé cómo se llamarán, donde se juntan los que tienen los mismos síntomas. Pero, repito, es fundamental porque hay una definición del ser. Un cambio queda identificado con un deser, y eso para ella es el abismo, lo desconocido, imposible de colocar en el lugar de algo mejor. ¿Qué me pasará si no tengo miedo y no estoy alerta? La muerte, se dice ella misma, aparecerá en cualquier momento o una enfermedad mortal. El miedo empuja a la repetición y a la proscatinación, que creo yo que no es solo patrimonio de la neurosis obsesiva, sino de la estructura neurótica en general, que no hay muchas. Está la obsesiva y la histérica, no hay mucho donde rascar, porque algunos consideran la fobia una estructura. Para mí la fobia es un síntoma de la estructura tanto fóbica, tanto histérica como obsesiva. La proscatinación es la acción de postergar y se suele decir que es el ladrón del tiempo. Esta es una frase que no es mía, pero me gustó mucho. Es el arte de mantenerse al día con el ayer. Todo apunta a lo mismo, a no cambiar, a que todo permanezca igual, a más vale malo conocido que bueno por conocer. Pasa con los síntomas, pasa con los gobiernos. Estos miedos, llamémoslo individuales, que entorpecen la vida del sujeto, también tienen su proyección social y enganchan aquí y ahora con la sociedad en la que vivimos. Prisionero de nosotros mismos y del Estado. Dice Eduardo Galeano, los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre
tiene miedo a la comida, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Creemos vivir en un mundo libre, en un país libre, pero creo que no es así. Ni somos libres de nosotros mismos, ni somos libres en esta democracia que es una ficción. Una anécdota que es una metáfora y es un montaje. Conozco gente que juega al ajedrez en sitios públicos y ya no dicen jaque al rey, dicen jaque al alfil. Entonces el contrincante le pregunta, ¿pero a cuál? Porque hay dos. Al de tu izquierda, esto quiere decir al de tu derecha. Esto por las dudas, no sea que les pase lo de los titiriteros, lo de los raperos, lo de algún humorista gráfico y no sé a cuántos más. Sí, ¿no? Hasta ahora no hay complicaciones. El arma más poderosa que tienen los gobernantes es el miedo. Y quiero hacer hincapié en este miedo porque tiene vasos comunicantes con los miedos individuales, con los miedos neuróticos. No los crea, pero los potencia. Ese miedo que viene de afuera no define, pero particulariza la subjetividad en el momento que vivimos. Si comparamos, por ejemplo, la histeria de Freud con los síntomas que tenía, que prácticamente ahora no existen, como las parálisis histéricas, con los síntomas actuales hay una diferencia importante, que tiene que ver para mí con la particularidad de cada sociedad, ¿no? Entonces, repito, el arma más poderosa que tienen los gobernantes es el miedo. Y quiero hacer hincapié en este miedo porque tiene vasos comunicantes con los miedos individuales, con los miedos neuróticos. No los crea, pero los potencia. Este miedo que viene de afuera no define, pero particulariza la subjetividad. Antes el lobo era el comunismo, ahora no cuela. Entonces es el terrorismo islámico, Irán, Siria, Afganistán, Venezuela y algo mucho más actual y que les ha venido como anillo al dedo es a los gobernantes actuales, que es Cataluña. Cuidado con los que quieren romper España. El desastre económico caerá sobre nosotros, a por ello. Siempre tiene que haber un enemigo contra el que estemos unidos y no cuestionemos los recortes en sanidad, en educación, la subida de impuestos, la precarización del trabajo, las bajadas de sueldos, la corrupción, la ley mordaza y dentro de poco la patada en la puerta como algunos piden. No digo nombre. En una sociedad con miedo se termina aceptando todo. Da mucho miedo quejarse porque podemos perder el trabajo o podemos ser investigados por Hacienda. Da miedo votar a otro partido porque estos ya saben lo que es tener el poder y saben cómo controlar a los hombres de negro. No importa tener sueldos miserables, al menos tenemos algo. Con los otros nunca se sabe. Pero miren por dónde. Uno de los mayores activos del gobierno, que eran los jubilados, se rebelan y salen a la calle. En 1968 fueron los estudiantes. En el 2018 los yayos, que supongo que deben ser los mismos. Si bien el miedo es ahistórico, existe desde que existe el hombre como sentimiento, como manifestación, ha sido utilizado como arma de poder, quizás la más efectiva. El miedo es la fuerza que mueve a los hombres y les hace obedecer. El miedo es la razón por la que el sistema se mantiene vivo. El miedo está en el corazón de la política y podríamos decir que la política es el arte de dar miedo para que te obedezcan. Un día mirando un programa que se llama El Rojo Vivo, que lo deben conocer, escuché al director de La Razón, que se llama Francisco Marruenda, gran demócrata y progresista, eso es irónico, dice que si en España, tenía que ver en ese momento con Izquierda Unida, gobernara Izquierda Unida,
la prima de riesgo alcanzaría los 800 puntos. Seríamos un país intervenido y ninguna gran empresa querría invertir aquí. Este es el discurso del miedo. Miedo al cambio para que todo se mantenga como está, como en la neurosis, con la diferencia que estos tipos se lo pasan de puta madre. Bueno, en realidad no se lo pasan nada mal, queda un poquito más elegante, ¿eh? Aunque creo que está de más decirlo, vosotros sabéis que vivimos en un sistema que se sostiene en la desigualdad económica, social, política y de género. Pero miren las señoras de la huelga del 8, les saco el sombrero. Hay un arriba y un abajo. Los de arriba no están dispuestos a equipararse con los de abajo. Y para que los de abajo se cuestionen el sistema, para que no se cuestionen el sistema y no lleguen a pensar que algo falla. Estos activan o mantienen permanentemente activado el modo miedo. Pero olvidamos una ecuación muy simple. Si se mueven los de abajo, se caen los de arriba. Esto no funciona. Y es incomprensible que gane siempre el mismo y encima ya tiene un sucesor que da menos miedo que los otros. No digo nombre. Releí hace poco una entrevista que le hicieron a Lacan en el año 1974. La voy a citar porque me doy cuenta que últimamente cito más a Eduardo Galeano que a Freud o a Lacan. Y esto debe ser por los tiempos que corren. Es muy buena la entrevista, está recortada. La pregunta que le hacen es, ¿qué empuja a la gente a analizarse? Respuesta, el miedo. Cuando al hombre le llegan las cosas, incluso las cosas que ha querido que no comprende, tiene miedo, sufre de no comprender y poco a poco entra en un estado de pánico. Es la neurosis. En la neurosis histérica, el cuerpo deviene enfermo del miedo de estar enfermo sin estarlo realmente. En la neurosis obsesiva, el miedo pone cosas bizarras en la cabeza, pensamientos que no se pueden controlar, fobias en las cuales formas y objetos adquieren significaciones diversas y espantosas. Entonces el periodista le pregunta, por ejemplo, el neurótico llega a sentirse empujado por una necesidad espantosa de tener que verificar docenas de veces si el grifo está cerrado, si está cerrado de verdad, o si tal cosa está bien en su lugar, sabiendo con certeza que el grifo está como debe estar y que la cosa está en su lugar. No hay pastillas que cure esto. Tú debes descubrir por qué eso te llega y saber lo que significa. Y en el análisis no nos dirigimos al síntoma, sino a operar un cambio en la posición subjetiva, lo que hará, por añadidura, que el síntoma mute o desaparezca. Una aclaración, y esto era para Ingrid, por las dudas, aunque me parece obvia cuando digo o decimos neurótico, hay veces que parece ofensivo o parece un insulto, el neurótico este, la histérica esta, etc. Pero aparte de la psicosis o la perversión, el ser neurótico está presente con sus particularidades, creo, en todos los seres humanos, ¿no? Partimos de la base que todos somos neuróticos. Algunos tienen una neurosis mucho más productiva que otros, pero ahí está. Para Freud, una persona sana era aquella que tenía capacidad de trabajar y amar. Lo decía así de simple. Y seguramente pensaba que no había encontrado ninguno, porque esto se dice fácil, pero los que trabajamos en clínica sabemos de su complejidad, ¿no? Bien, si bien es cierto que vivimos en un mundo de mierda, la mierda de ese mundo no toca a todos igual. Por ejemplo, la muerte o el asesinato de Gabriel, del chiquito esto que todos sabrán, alrededor de esto han hecho un montaje y una difusión mediática donde algunos partidos políticos han intentado sacar rédito electoral. Pero también ha generado, y esto tiene que ver cómo lo actual toca la subjetividad, sobre todo en madres, esto lo escuchan los pacientes,
con niños pequeños un profundo miedo a que les pueda pasar lo mismo. En el momento que estamos viviendo, toca la subjetividad y empuja a tener determinado tipo de fantasías que no tienen nada que ver con lo que puede hacer. Miedo también a algo que tiene que ver con Cataluña, que es a los atentados yihadistas de hace poco en Cataluña. También el peligro independentista. Estos hechos producen audiencia, la gente mira, escucha, se comenta con amigos, colegas, familia. El goce no engancha con lo bello, sino con las desgracias, sobre todo si son ajenas. Los miles de muertos en el Mediterráneo no interesan mucho, porque parece como si sucediera lejos, ¿no? Entonces, ¿somos libres? Para mí no. Somos prisioneros de nuestros síntomas, somos prisioneros de este estado porque es aquí donde vivimos. ¿Hay salida? Creo que si logramos ser libres, o más o menos libres de nosotros mismos, podremos lograr ser un poco más libres y mirar y vivir de una manera diferente lo que nos rodea. El ser humano busca la libertad, en general, en lo que no haga pensar, en lo que no haga enfrentarse a sus límites, a su fantasma. Busca la libertad en la coca, no la del yardón, en las anfetaminas, en el cannabis, en el hachís, en los trips, etc. O en las 1000 terapias que prometen la felicidad y lo que logran es otra prisión. Comprometerse con un tratamiento psicoanalítico no es fácil, no es la panacea, pero repito, si logramos salir un poco a poco de la mierda propia, sabiendo lo que la genera, descubriendo que los miedos vienen de adentro y luego enganchan con los de afuera, entonces creo que podremos vivir un poco más libres de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Nada más. ¿Cómo se engancha la gente con eso, no? Ya. Eso, sí. Bueno, parece... lo que tiene que ver dices, con el pensamiento mágico. Sí, claro. bueno, la cuestión del acotamiento de la libertad, ¿no? Que es de lo que se planteaba tu intervención. Entreténganse con esto, tú. Y sobre todo el agarre es lo mágico, Carlos. Sí, Te hipnotiza. sí, el objeto brillante que Sí. te hipnotiza, nunca Que mejor hipnotiza, dicho. ¿no? Te hacen ver el espejito Sí. Pero y lo que pasa alrededor pasa a un segundo plano, o sea que sí. a un tercero o un cuarto. Pero en el discurso de él hay algo de decir, en esto que está ocurriendo ahora y en este cúmulo de noticias, a cada uno nos toca en un lugar. A esta mujer le ha tocado evidentemente en una cosa más neurótica quizás, pero a todos nos jugamos algo en esta cuestión de cuarto de libertad que hay, de toda esa información, de todo el miedo que nos está llegando. Claro. Yo creo que va por aquí lo que quiere decir. Es cierto que él pone esto como ejemplo, pero De cómo toca. ¿cómo nos toca a cada uno de nosotros? Pero cada uno lo procesa de forma diferente. Claro, por eso digo, pero nosotros también, nosotros aquí presentes, no que no somos pacientes de él ni esta paciente, o sí, algunos no sé, pero ¿dónde nos toca? ¿Cómo nos acota la libertad? ¿Cómo nos estamos haciendo algo que impide que nosotros seamos libres? Sí, porque sea lo que sea, los episodios que tienen una absoluta difusión televisiva, que tiene un impacto importantísimo, ¿qué es lo que logran? Que los problemas realmente, y que España tiene infinidad de problemas reales, gordos, jodidos, ¿no? Que hay gente que se muere de hambre y siguen votando esto, cosa que no lo voy a entender nunca. Podría ser que el goce social en estos momentos, en el espectáculo con el sufrimiento, se conectara directamente con la forma de gozar de la paciente, y por eso hay esa conexión, porque claro, yo pensaba, tendrás mucho trabajo, ¿no? Entonces, si hay algo de goce instalado en lo social que en esta paciente conecta de esta Con el forma. goce de ella, con el goce parasitario, digamos. Claro, pero que es un goce que está promovido en esta sociedad. Pero yo pienso, yo no sé si es que oigo más las noticias o realmente No, es esto, hay eso. Una cantidad de locura desencadenada. Cuando escuchaba tu intervención, la unía un poco, o me llevaba a lo que ha dicho Carlos
sobre conocer la propia mierda para poder avanzar, ¿no? Es decir, que si realmente, además de esos cortafuegos, hay realmente esa participación desde lo singular, desde cada uno, esa preocupación, ese estudio, ¿no? Sería conocer la propia, ¿no? Limitación que tiene, eso, sí. que sería el trabajo que sea, el de análisis, el de formación, el de participación activa, igual algo se puede mejorar. Se podría cambiar. Y esta semana escuchaba lo que es, dice, usted está esperanzado, explicaban la anécdota, ¿no? De si usted está esperanzado, dice, bueno, tengo una esperanza negativa. Ya. Será para, ¿no? Sobre capitalismo, economía y tal. Yo pensé, me encanta.